para que nos vamos preparando, es importante que por favor ingresen a la carpeta de el Drive, donde estaba en la sesión pasada que trabajamos los conceptos básicos, para que por favor tengan a la mano en sus documentos de manejo. Nos interesa sobre todo hoy tener disponibles el documento que se llama Guía Técnica de Exposición a Factores de Riesgo Psicosocial. También, la Guía Técnica de Exposición a Factores de Riesgos Ocupacionales. También me interesa que tengamos disponibles para consulta el documento de la GTC 45 y el documento del decreto 1477 del 2014, que es el que contiene la tabla de enfermedades laborales. Entonces, para que porfa los vamos teniendo ahí a la mano. Yo igual los voy a compartir en pantalla en la medida que vamos trabajando, pero sí es importante que los tengan ustedes disponibles para que les sea mucho más fácil irse orientando. Pero yo estoy abriendo acá mi carpeta de cazadores de riesgo químico en el Drive y no está vacía. No, en la de conceptos básicos. Ah, perdón. En la del pasado, sí. Ahí está porque como esta información nos aplica para todos los temas, es transversal, entonces por eso la tengo almacenada en la carpeta de conceptos básicos. Ahorita les subo, en la medida que vamos trabajando, les voy subiendo la información asociada a riesgos químicos. Ok. Listo. Recuerden, chicos, que en estos talleres que vamos a trabajar son talleres muy básicos, es decir, son talleres en los que buscamos que ustedes desarrollen habilidades, por eso se llaman cazadores de riesgos. Es para que ustedes aprendan a identificar y reconocer cada uno de esos grupos de factores de riesgo que tenemos clasificados. ¿Listo? Entonces, sin entrar en el detalle específico del ejercicio de valoración y estimación del nivel de riesgo, pero sí vamos a trabajar dos conceptos fundamentales, que es el proceso de identificación del peligro y definición de la consecuencia, para que con esos dos elementos, por allá más a futuro, cuando ustedes estén haciendo valoraciones de riesgos, puedan tener criterios en esos elementos de valoración. Entonces, ese es como el objetivo inicial de los talleres. Voy entonces acá a abrirlos para que poderlos compartir y que trabajemos juntos con ellos. Bueno, entonces dice acá, presentar ahora. Bueno, chicos, entonces, como les decía, en este momento debemos tener abiertos estos tres documentos. La guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional, la GTC 45, ¿listo? Que es la guía técnica colombiana para la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional, y el decreto 1477 del 2014, que es la tabla de enfermedades laborales, ¿listo? Entonces, me voy a tomar unos minuticos de esta sesión para que hagamos un recorrido general por estos tres documentos para que entendamos qué información tienen esos documentos y nos sea muchísimo más fácil buscar la información en la medida que la vamos, ¿cierto? En la medida que la vamos necesitando. Recuerden que en lo particular a mí no me gusta entregarles el concepto así, ¿cierto? Suelto, sino que me gusta que ustedes mismos hagan ese ejercicio de buscar
ese concepto que vamos trabajando, porque en la medida que uno va buscando por sus propios medios esos conceptos, le genera muchísima más recordación al momento de tener que volver a hacer una búsqueda de información similar. ¿Listo? Entonces, esos 3 documentos, hagan de cuenta que como cuando uno está estudiando religión, le dicen a uno, eso es la Biblia, ¿cierto? Más o menos así van a ser estos documentos para esto que vamos a, para estos temas que vamos a trabajar. Entonces, el primero de los documentos es un documento elaborado por el Ministerio de Protección Social, y el Ministerio de Protección Social tiene esta guía técnica y la tiene directamente relacionada para el proceso de calificación de origen de enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, es una guía que otorga el Ministerio para que los procesos de evaluación de la calificación de enfermedad laboral sean muchísimo más fáciles de realizar. Entonces, recuerden que cuando veíamos por allá el concepto de enfermedad laboral, decíamos que esa aparición de esa enfermedad como enfermedad laboral es necesario que exista la relación entre la exposición al factor de riesgo y la aparición de la enfermedad. Por eso es que se estandariza en cierta medida esos factores de riesgo o esos peligros que son los que vamos a ver. Entonces, en ese documento de la guía técnica, entonces básicamente, pues, si bien es cierto, se enfoca mucho al tema de determinación de los orígenes de enfermedad laboral, es súper práctico porque la segunda parte de esta guía tiene la clasificación de los factores de riesgos ocupacionales. Es decir, me determina, según una recomendación que da el ministerio, cuál debería ser la clasificación que uno debería utilizar para clasificar esos factores de riesgo a los cuales se exponen los trabajadores en las empresas. Y ustedes me dirán, ay, ¿y eso por qué es tan importante? Pues eso llega a tener muchísima relevancia porque simplifica mucho la forma en cómo yo denomino la exposición a los factores de riesgo. Y pues, aunque al final lo que me importa es evitar que aparezca la enfermedad, sí es muchísimo más práctico cuando yo estoy haciendo un proceso de calificación de enfermedad y todos hablamos el mismo idioma. Es decir, cuando yo, por ejemplo, estoy realizando la búsqueda de una patología, por ejemplo, osteomuscular, vamos entonces a una desviación de columna, listo. Entonces, cuando yo estoy evaluando esa consecuencia, que es esa enfermedad laboral, y voy a buscar el origen de esa enfermedad y necesito remitirme a un factor de riesgo, pues es mucho más fácil si cuando yo explico la exposición al factor de riesgo lo hago en los términos en los cuales esa persona que está haciendo la evaluación espera que yo lo haga, ¿cierto? Es como cuando usted trata de decir, ve, pásame esa cosita, listo, entonces esa cosita es, ¿cuál cosita? Entonces usted empieza, esa, ¿cierto? Y empieza a señalar así, pero entonces cosita es muchas, ¿cierto? Puede ser muchas cosas. Entonces la palabra cosita dice mucho y no dice nada. Exactamente lo mismo ocurre con exposición a factores de riesgo ocupacional. Entonces usted me puede decir, resulta que es que esa desviación de columna de ese trabajador se generó por una mala fuerza, ¿listo? Y otro por allá dice, ay no, pero eso se generó por una postura inadecuada. Y otro dice, no, eso fue un sobreesfuerzo. Entonces puede que todos estemos hablando exactamente de lo mismo, pero en la práctica debería tener una única forma de uno llamarse. De ahí entonces que esas tablas que nos dan el ministerio nos facilita mucho la clasificación de los factores de riesgo, ¿sí? Ojo que esto es una guía, ¿listo? Entonces, como tal, al constituirse una guía y digamos que en el tema de normatividad en Colombia, los documentos que son guía, cuando no tienen una norma que obliga a su implementación, pues no dejan de ser eso, no dejan de ser una guía. Entonces, yo puedo decidir utilizarlo o no utilizarlo. ¿Y por qué me gusta que conozcan? Díganme, cuéntenme. Profe, que interrumpirla. No, tranquila, dime. Profe, pues profe, lo que pasa es que algunas de las plataformas no están actualizadas como tal, ¿sí? Entonces quería preguntar
lo de los documentos que tú dices, cazadores de riesgos químicos, no sé, a mí sí me llegó el mensaje al correo, pero yo le doy, abrir la información y me dice que necesito, o sea, necesito accesos. Entonces estoy como perdida con lo de los documentos y eso. Ah, bueno, entonces qué pena. Los documentos están en la carpeta del Drive, pero están en la unidad pasada, pues en el taller pasado, porque esto es general. Entonces lo vas a encontrar es en la carpeta de conceptos básicos. Entonces vamos a devolvernos a... Y No, recuerda que debes... profe, disculpa, yo creo que de pronto ya dice que los permisos, debe ser que de pronto donde tiene los correos tiene dos, el de la IU y otro personal, y le debe estar intentando ingresar es con el personal, y por eso no la deja ingresar, debe ingresar ese es con el de la IU digital, con el correo institucional de la universidad. Ah, sí, eso es De pronto es importante eso, para poder compañera. acceder. Valida y cambia a tu correo institucional para ver si con ese te deja acceder y los documentos los tenemos en la carpeta de generales. Pues en la carpeta de conceptos básicos, se llama la carpeta, se llama es conceptos básicos. Que básicamente son estos mismos que estamos trabajando aquí. ¿Sí? Son estos, pues digamos, de esos que hay ahí necesitamos estos tres. ¿Sí? Sí, profe, ya pude acá ingresar, entonces sí me aparecen varias carpetas, varias carpetas. Listo, entonces la Entonces ya carpeta de estoy buscando, conceptos pero sí, ya básicos. pude. Perfecto. Entonces, les estaba diciendo que como es un documento que es una guía, es decir, no está estandarizado en ninguna resolución ni en ningún decreto. La normatividad en Colombia dice que las empresas deben hacer la identificación de los peligros y los riesgos a los cuales se exponen sus trabajadores, pero la metodología de clasificación de esos peligros no está unificada en el país. Entonces, por eso estos son guías, ¿listo? Es donde son formas de llamar los factores de riesgo, pero no hay una fórmula única para denominarlos, ¿listo? Entonces, simplemente uno aprende a familiarizarse con los términos y lo que aprende uno es hacer asociación. Entonces, miren lo que pasa. Si yo entro a la guía del ministerio, ¿cierto? Entonces, mire que la guía del ministerio me habla de 7 grupos de factores de riesgo. Me habla de factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, de carga física y psicosocial, de inseguridad, de medio ambiente físico y social y de saneamiento ambiental. ¿Listo? Te recuerden, esta es una guía. Ahora, si yo me voy a la GTC 45, que la GTC 45 es una norma técnica colombiana desarrollada por el ICONTEC. Ojo que tampoco es obligatoria, ¿listo? Es de referencia, no significa que yo siempre tenga que utilizar GTC 45, no, simplemente es una norma de referencia. Lo que pasa es que es una norma ampliamente utilizada en el país por el hecho de haber sido desarrollada por el ICONTEC y porque, digamos, existen muchos pocos estándares en este tema. Entonces, digamos que uno de los estándares más generalizados es este, el de la GTC 45. Si yo me voy en la GTC 45 al anexo A, entonces en el anexo A de la GTC 45 me presenta una tabla recomendada de peligros o lo mismo que en la guía técnica del ministerio se llaman factores de riesgo, es exactamente lo mismo, factor de riesgo y peligro es exactamente lo mismo, es el mismo sinónimo, es la fuente generadora de una situación que me puede generar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces miren que si yo vengo y reviso en el anexo de la GTC 45 y miren que ellos son tácitos en decir que es una guía, ¿cierto? Es una orientación y no constituye una lista exhaustiva de todos los peligros. Entonces, digamos, es simplemente una recomendación. Miren que cambian algunas de las clasificaciones de esos peligros o de esos factores de riesgo. Mire que acá me hablan de biológico, ¿cierto? Que acá también me hablan de biológico, ¿listo? Me hablan de peligros o factores de riesgo físicos, en este también me hablan de peligros o factores de riesgo físico, me hablan de peligros o factores de riesgo químicos, que también están aquí, ¿listo?
me hablan de factores de riesgo psicosociales, listo, que acá me hablan de factores de riesgo psicosociales. Profe, qué pena, es que estoy un poquito embolatada. ¿Me dices dónde está este cuadro de la... GTC 45 es el anexo Sí, A, está en la página 25. 25. Ujú. Gracias. Profe, sería bueno que comparta pantalla. No estoy compartiendo pantalla. Ay, qué pena, chicos. Sí, No, sí está compartiendo. Yo lo sí, estoy sí. viendo. Ajá. Sí, sí la estoy compartiendo. No te aparece, Marci. De pronto darle clic en donde dice personas en el chat. Fíjate que estés parada efectivamente en la ventana donde se está compartiendo la pantalla. En la opción de personas. Profe, a veces cuando el internet es muy lento, el mismo internet quita el video para ser más rápido. Pero no sería el suyo, sino el de la compañera. De la O sea, ya compañera. sería, exacto. O sea, la inteligencia artificial lo que hace es que elimina lo más pesado, que es el video, y deja solo el audio. Ok. Listo, pero no, sí, pero sí estoy compartiendo la pantalla. Entonces les decía que este está en la GTC 45, esta tabla. Entonces en la tabla de la GTC 45, el psicosocial también es el mismo, pues también tiene la misma denominación que el de la guía del ministerio. Pero miren lo que pasa. Acá en GTC 45 me habla de biomecánicos, mientras que en la guía del ministerio eso se llama carga física. ¿Listo? Lo mismo con, por ejemplo, las condiciones de seguridad, ¿cierto? En GTC 45 lo denominan condiciones de seguridad, pero el ministerio lo denomina factores de riesgo de inseguridad. ¿Listo? Pero vamos a ver que en la práctica terminan siendo lo mismo. Me habla de fenómenos naturales GTC 45. ¿Listo? En la guía del ministerio eso corresponde a medio ambiente físico y social. ¿Listo? Entonces, miren que la clasificación puede variar de uno a otro, pero lo que me interesa es que tengan claro el concepto, ¿sí? Entonces, no es para que pues digamos, uno se enrede, sino que es importante tener claro que dependiendo de la norma o de la referencia que uno esté utilizando, de la guía que uno esté utilizando para esa clasificación, puede tener uno u otro nombre, ¿listo? Pero lo importante es aprender a conocerlos todos y entender en cuál de los grupos se ubican. Aprovecho y hago un paréntesis. Recuerden que para acceder a la sesión de trabajo deben ingresar con el correo electrónico institucional. No está autorizado que ingresen con correos diferentes a los correos de la U Digital, por si de pronto alguno de los compañeros, porque me piden admisión, recuerden para que si alguno de los compañeros les escribe, para que le digan, les den la indicación de que solamente pueden acceder con el correo de la U Digital. ¿Listo? Siguiendo entonces, está claro ese tema de la clasificación. ¿Listo? Entonces, miren, ambos son guías, puedo utilizar el uno u el otro y simplemente lo que hace cada uno de ellos es decirme, listo, cuáles peligros o factores de riesgo pertenecen a qué grupo. ¿Sí? Entonces, esas son dos tablas de orientación básicas que vamos a tener. ¿Sí? Vamos a trabajar entonces hoy los factores de riesgo de tipo químicos. Nos vamos a ir por los factores de riesgo de tipo químicos. Ambos se denominan igual, tanto en la guía del ministerio como en la GTC 45, y vamos a ver entonces qué constituyen factores de riesgo de tipo químicos. ¿Qué tiene la guía del ministerio que no tiene GTC 45? GTC 45 solamente trae la clasificación de cuáles son los peligros o riesgos que pertenecen al grupo de químicos, pero no define qué es un peligro o un factor de riesgo de tipo químicos. A diferencia de lo que hace el ministerio, que el ministerio sí define, ¿cierto?, cómo, pues, a qué constituye cada uno de los factores de riesgo. Entonces, como vamos a trabajar con los peligros o factores de riesgo de tipo químicos, vamos a irnos entonces a la página, ¿cierto? 103, que es donde está la clasificación de los factores de riesgo de tipo químicos. ¿Listo? Entonces, los factores de riesgo
de tipo químicos, ¿listo? Son aquellos elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante alguno de estos tres mecanismos, inhalación, absorción cutánea o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas. Y ojo con esto, dependiendo del grado de concentración y tiempo de exposición, pueden tener efectos que pueden ser de tipo irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, alergénicos, neumoconióticos, carcinogénicos. Profe, ese factores de riesgo químico estás a partir de la 100, no de la 103. Acá estoy. Sí, lo que pasa es que está como en el índice algo descuadrado. Está descuadrado, sí. Listo. Entonces, ojo con esto, que uno de los objetivos de este taller es que a ustedes los términos les queden claros, ¿cierto? Porque de tener los términos que me constituyen la definición de factores de riesgo de tipo químicos, voy a entender qué sí es y qué no es un factor de riesgo de tipo químico. ¿Listo? Entonces, lo primero es que me está hablando de las formas en cómo yo voy a tener contacto o el trabajador va a tener contacto con ese elemento o esa sustancia. ¿Listo? Y lo uno es que yo lo puedo inhalar, es decir, la partícula o la sustancia tiene que estar presente en el aire. Recuerden que lo que yo inhalo es aire, entonces la partícula o el elemento, la sustancia, tiene la característica de que puede estar en el aire. La otra opción es que ingrese por absorción cutánea, es decir, que yo tenga contacto directo con esa sustancia y ingrese por la piel, que es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo. O la otra opción es que yo me lo coma, es decir, ingrese por mi sistema digestivo y la vía de ingreso al sistema digestivo es la boca. ¿Listo? Entonces, eso, digamos que cualquiera de esas tres formas de ingreso de ese factor de riesgo de tipo químico me va a ocasionar básicamente tres tipos de lesiones. ¿Listo? Me puedo intoxicar, me puedo quemar, perdón, cuatro. Puede generarme irritaciones o me puede generar lesiones sistémicas, ¿sí? Miren que tiene algo muy, tiene una particularidad la exposición a los factores de riesgo de tipo químicos y es que habla de dos términos que son fundamentales o que son básicos en el tema de exposición a este tipo de factores de riesgo. Uno es el tema de concentración y otro es el tema de tiempo de exposición. Entonces, siempre que hablamos en términos de concentración, significa qué tanta cantidad hay de ese elemento o sustancia en esa unidad de aire, ¿listo? O de líquido o de sólido que yo voy a ingresar al organismo, ¿listo? Entonces, básicamente es que ustedes se hagan la asociación, ¿listo? De si yo me voy a, por ejemplo, a tomar, ¿listo? Una sustancia química, ¿listo? O vamos a un ejemplo práctico. Si yo voy a tomar, ¿listo? Yo voy a tomar licor, no es lo mismo en términos de concentración, ¿listo? Que yo me tome un whisky vivo, a que yo me tome un whisky con hielo, ¿listo? Que va a estar diluido con esa agua, ¿listo? O que yo me tome un whisky con una gaseosa, ¿listo? Entonces, en ese término, la concentración de la sustancia química, en este caso, que el químico sería el whisky, va a tener una característica y es que, ¿qué? Va a tener una característica y es que va a estar más o menos concentrado. Y en función de ese más o menos concentrado va a estar el efecto que va a generar en el organismo. Entonces, muy probablemente, si yo ingiero ese whisky vivo, me va a generar el efecto, ¿listo? De relajación que espera mi cuerpo muchísimo más rápido a que si me lo tomo diluido. Entonces, ahí el término de concentración entra a ser fundamental, ¿listo? Y en términos de tiempo de exposición, también
tiene gran relevancia porque obviamente entre mayor sea el tiempo que yo me exponga a un contaminante de tipo químico, pues se asocia que mayor tiempo de exposición, más probable va a ser que el efecto que se desarrolle se genere en el organismo. ¿Listo? Entonces, siempre cuando estamos hablando de exposición a factores de riesgo químico, es necesario que uno hable siempre en términos de en qué concentración se encuentra ese elemento o esa sustancia y cuánto es el tiempo de exposición, porque asociado a ese tiempo de exposición voy entonces a tener un mayor o un menor efecto de ese tipo. Entonces, ahí, digamos que ejemplos vamos a tener muchísimos, ¿listo? No es lo mismo la persona, ¿cierto? Que, por ejemplo, en términos de consumo de licor, que es un ejemplo que nos va a ser, ¿cierto? Muy práctico, no es el mismo efecto, ¿cierto? Que se puede generar en una persona que consuma una alta cantidad de licor, es decir, la concentración es alta, durante un tiempo de exposición prolongado. Entonces, digamos que ahí el efecto esperado es un daño del hígado, que es lo que conocemos como una cirrosis. Entonces, miren que esa cirrosis, cuando yo voy a evaluar qué tan probable es que se me desarrolle esa enfermedad, si la concentración que consumo es muy alta y el tiempo de exposición, es decir, la cantidad de años o de meses o de días que yo vengo consumiendo ese licor, ¿cierto? Es también alta, pues la probabilidad de que yo desarrolle la enfermedad va a ser muy alta. Pero si yo, por ahí el que dice que se toma la copita de guaro todos los días para regular la presión, ¿listo? Entonces muy probablemente como esa concentración de ese licor es tan bajita, ¿listo? No me va a generar un efecto tan grave porque la concentración es baja, ¿listo? A pesar de que el tiempo de exposición sea prolongado. Entonces eso es un juego de dos factores, siempre va a ser el juego de esos dos factores en términos de concentración y en términos de tiempo de exposición. ¿Sí? Entonces, mientras ambos elementos sean altos, la probabilidad de que el evento se materialice, es decir, que la enfermedad aparezca, va a ser muchísimo más alta. Mientras que si yo logro disminuir concentración y tiempo de exposición, pues voy a tener una menor probabilidad de que ese evento se materialice. ¿Listo? Entonces, ojo que siempre que estemos hablando de factores de riesgo de tipo químicos, es muy importante tener claro que esos factores de riesgo de tipo químicos, tengo que tener muy claro esos dos conceptos, cuánto es la concentración a la cual me estoy exponiendo o la concentración a la cual se expone la sustancia y cuánto es el tiempo de exposición al que me expuse o al que me estoy exponiendo a esa sustancia, porque eso va a depender el efecto, ¿listo? Básicamente la consecuencia o el daño que se me va a generar, ¿listo? Claro, esos dos conceptos de concentración y tiempo de exposición, chicos. ¿O tienen dudas con relación a esos dos conceptos? Por mí está bien así, profe. Perfecto. Ahora, vamos entonces a efectos. ¿Listo? Entonces resulta que los efectos que se pueden generar en factores de riesgo de tipo químicos son variados y dependen mucho de la agente, es decir, de la característica propia de ese factor de riesgo químico. Y digamos que se habla de sustancias que son de tipo irritantes cuando tienen la característica de que me pueden afectar el sistema respiratorio o el sistema dérmico de tipo inflamatorio. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me hablan de irritante, siempre me están hablando de sinónimo de inflamación. Entonces, mire que cuando usted lo pica un zancudo o lo pica un animal, ¿cierto? El efecto que eso genera en su organismo, en la piel, es una inflamación en la zona en la cual se tuvo contacto con. Ese agente, el efecto que desarrolla es un efecto irritante. ¿Listo? Entonces, siempre que me hablen a mí de irritante, es una sustancia que tiene esa característica de que me puede inflamar. Y esa inflamación puede ocurrir tanto a nivel del sistema respiratorio
o puede ocurrir a nivel del sistema dérmico. Acá es importante que hagamos una aclaración y es que desde la perspectiva de factores de riesgo químicos, si bien es cierto, la vía digestiva, es decir, la ingestión de sustancias químicas puede ser una vía de ingreso del contaminante al organismo, se considera que su exposición, digamos, no es normalmente ocupacional, porque en condiciones normales, pues yo no debería por qué ingerir por vía digestiva una sustancia química. Si ocurre es porque es producto de un accidente, ¿listo? Que digamos en condiciones normales no ocurriría. Entonces, ¿a qué hago relación? Si un trabajador, ¿listo? Se toma un frasco, ¿listo? De una sustancia química, ¿listo? No es porque su labor lo obliga a que él se tome la sustancia química, ¿listo? Es decir, si ocurre es porque es una acción, digamos, no premeditada y se constituye en un evento. Pero digamos que en condiciones normales, ¿listo? Yo no contrato un trabajador para que esté tomándose, ¿cierto? Una sustancia química. Entonces, digamos, en condiciones de exposición ocupacional, esa exposición a un contaminante químico en el que el ingreso al organismo ocurra por vía digestiva, se consideran exposiciones accidentales. Entonces, digamos que uno como que no interviene realmente ese tipo de exposiciones porque se consideran más de tipo eventos asociados con malas prácticas. ¿Listo? Si yo me quiero intoxicar con una sustancia química, pues la forma más directa es tomármela, pero a mí laboralmente no me están pagando para que realice esa función. Entonces, digamos que casi siempre se habla es de exposiciones por vía de inhalación o por vía dérmica. Son como las formas de ingreso más comunes. Entonces, siguiendo con los efectos que me generan, entonces siempre que me hablan de un agente que es irritante es porque tiene esa característica de que me inflama, ¿cierto? Entonces, y esa inflamación puede ocurrir tanto a nivel del sistema respiratorio como a nivel de la piel. Cuando uno habla de que el sistema respiratorio se inflama producto de un agente que es irritante, hagan de cuenta que es como cuando uno le da gripa. Literalmente, el que a usted le dé gripa es una inflamación de las mucosas que recubren su sistema respiratorio y al inflamarse ese tracto respiratorio, lo que ocurre es que usted tiene menos, ¿cierto?, área por la cual puede ingresar el aire y en esa medida entonces usted va a tener dificultad para respirar. ¿Listo? Entonces, siempre que hablamos de inflamación, estamos hablando de agentes que son de tipo irritantes. ¿Listo? Con relación a los asfixiantes, entonces cuando hablamos de factores de riesgo químicos que son de tipo asfixiantes, estamos hablando de que son sustancias que lo que hacen es que cuando una persona se asfixia, lo que ocurre es que no llega oxígeno a los pulmones. ¿Listo? Entonces recuerden que los pulmones en el ser humano existen porque son los que permiten el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Cada que yo respiro, lo que estoy haciendo es que le estoy ingresando a mi sistema, a mi cuerpo, le estoy ingresando oxígeno y cuando exhalo lo que hago es que estoy botando el dióxido de carbono. ¿Listo? ¿Qué ocurre con los agentes que son de tipo asfixiantes? Entonces, un agente que es de tipo asfixiante lo que va a generar es que el oxígeno no llegue a la sangre a través de los pulmones. Y eso puede ocurrir de dos formas. Uno, porque soy un asfixiante, digamos, simple, y ese asfixiante simple lo que hace es que disminuye la concentración de oxígeno que tengo disponible en el aire para respirar. Y el mejor ejemplo para que ustedes entiendan un asfixiante simple es cuando usted está subiendo una montaña. A medida que aumenta la altura, eso genera que tenga menos porcentaje de oxígeno disponible para respirar, ¿listo? Y por eso es que a uno le da mucha más dificultad respirar, ¿cierto?, a mayor altura, ¿listo? El hecho de que una persona suba, yo no sé si han escuchado el de los montes, pues el del Everest, los escaladores, ¿listo? Entonces el hecho de que un escalador logre llegar a la cima
de una montaña que está por encima de 8.000 metros sobre el nivel del mar, logre llegar sin tanque de oxígeno, es decir, sin suministro de oxígeno adicional, es básicamente porque a medida que yo voy subiendo en altura sobre el nivel del mar, la cantidad de oxígeno que tengo disponible para respirar es cada vez menos. Entonces, básicamente yo me ahogo porque a pesar de que mecánicamente yo puedo respirar, es decir, yo puedo hacer el ejercicio de inhalación y exhalación, literalmente así yo inhale y exhale, pues cuando inhalo no hay oxígeno disponible para respirar en ese aire que yo estoy inhalando. Entonces, hay agentes que hacen eso, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el ozono, ¿listo? El ozono es un agente que cuando se libera, lo que hace es que desplaza el oxígeno que hay en el aire y reemplaza el oxígeno por el agente, es decir, se reemplaza él por el oxígeno, de forma que cuando uno hace ese mecanismo de inhalación y exhalación, ¿cierto? Si bien es cierto usted físicamente está haciendo el ejercicio en el organismo, realmente usted no le está ingresando oxígeno al organismo, sino que simplemente le está ingresando un contaminante. Y usted se muere porque cada que está respirando se está saturando cada vez más de dióxido de carbono y no está ingresando oxígeno al organismo. Pero también hay asfixiantes que lo que hacen es que ingresan al organismo y dentro de la sangre, que es la que transporta el oxígeno a las células, lo que hace es que se reemplaza en la sangre y ese oxígeno se convierte en ese contaminante, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el monóxido de carbono. Entonces, ustedes han escuchado que se llama la muerte dulce. Básicamente es porque las personas se van quedando dormidas, se van quedando dormidas, se van quedando dormidas, pero no es porque en el aire no tengan el suficiente oxígeno para respirar, no, el oxígeno afuera sigue siendo exactamente el mismo. Lo que pasa es que internamente el organismo se va inundando, la sangre se va inundando de monóxido de carbono y lo que va haciendo es que cada vez va habiendo menos cantidad de oxígeno circulando por la sangre ya internamente en el organismo y pues obviamente si no llega tampoco el oxígeno a las células a través de la sangre, pues también las personas mueren. Entonces miren que los asfixiantes pueden actuar adentro o pueden actuar afuera del organismo. Y esos son agentes de tipo químicos que el efecto que generan son asfixiantes. Están los anestésicos y narcóticos, básicamente que son agentes que lo que hacen es que afectan el sistema nervioso central. Desde la perspectiva de los anestésicos y narcóticos, básicamente la diferencia es el tipo de efecto que generan, es decir, la parte del sistema nervioso que me alteran, y los anestésicos lo que hacen es que impiden la transmisión del impulso nervioso. Entonces, cuando usted le colocan anestesia, básicamente lo que están haciendo es que están impidiendo que sus neuronas, que son las que transmiten los impulsos nerviosos en el sistema nervioso, transmitan ese impulso, entonces usted deja de sentir, ¿listo? Entonces, su cuerpo literalmente pierde sensación. Mientras que los narcóticos, que es el típico narcótico que conocemos, ¿cierto? Los narcóticos tradicionales que conocemos, la marihuana, la coca, ¿cierto? Todos esos son narcóticos, lo que hacen es que no restringen la transmisión, sino que disminuyen la intensidad, ¿listo? Entonces, por eso es que los efectos de los narcóticos, digamos que lo que hacen es que colocan como en suspensión, ¿listo? Lo que hacen es que disminuyen la intensidad de la transmisión de los impulsos nerviosos que genera el sistema nervioso, ¿listo? Entonces, básicamente también tengo sustancias que su efecto es de ese tipo, es decir, son efectos anestésicos y de tipo narcóticos. Están las sustancias que pueden ser también de daños sistémicos. Cuando hablamos de sustancias de daños sistémicos es que me afectan un sistema en el cuerpo humano. Recuerden que nuestro organismo funciona a través de sistemas. Yo tengo el sistema respiratorio, tengo el sistema digestivo, tengo el sistema neurológico, tengo el sistema sanguíneo y en cada uno de esos sistemas hay un órgano central. ¿Listo? Si yo pienso en el sistema digestivo, entonces el órgano central del sistema digestivo es, digamos, el intestino, que es donde se genera la absorción de los nutrientes. Si yo pienso en el sistema respiratorio, el órgano central del sistema respiratorio son los pulmones. Si pienso en el sistema circulatorio, el órgano central es el corazón. Entonces, las sustancias que son con efectos sistémicos es porque me afectan un órgano que es un órgano central. Miren que cuando yo hablo, por ejemplo,
de sustancias que me afectan el sistema digestivo, por ejemplo. Entonces, en ese sistema digestivo, además de que el intestino, ¿cierto?, es el que genera todo el tema de absorción, digamos que esas sustancias que tienen la capacidad de deteriorarme algún elemento de ese sistema digestivo, se van a considerar entonces, digamos, que sus efectos son sistémicos. Y tienen la característica de que una vez se deteriora el órgano central de ese sistema, pues básicamente todo el sistema falla. Entonces, por eso es que se consideran órganos tan importantes. Por ejemplo, en el sistema urinario, ¿listo? El órgano central del sistema urinario son los riñones y muchos de los agentes a los que uno se expone desde la perspectiva de agentes químicos van y dañan el riñón. Entonces, si el riñón deja de funcionar, pues, por más de que usted sea capaz, ¿cierto?, de botar la orina, pues si el órgano funcional, que es ese riñón, ya no puede filtrar y dejar pasarlo la sangre sucia y separar la sangre limpia, pues básicamente lo que va a ocurrir es que usted va a entrar en un daño a nivel sistémico. Entonces, por eso digamos que son tan prioritarios esos órganos que son sistémicos. Los alergénicos, en alergénicos ocurre algo muy particular y es que el alergeno tiene una característica y es que es selectivo, es decir, una sustancia que se considere el grupo alergénico básicamente tiene la característica de que no me afecta por igual a todas las personas. ¿Listo? Entonces, esa es una de las características de los alergenos, no afectan a todos los trabajadores que se me expongan. Y otra característica de los alergénicos es que puede que yo nunca haya sido alérgico a esa sustancia y de un momento a otro me vuelva alérgico a esa sustancia. Es decir, la preexistencia o la sensibilidad a ese alergeno se puede desarrollar con el tiempo. Hay unas sustancias que son alergenos probados, ¿listo? Es decir, hay gente que ya sabe que es alérgica, por ejemplo, al maní, a las nueces, a ciertas flores, por ejemplo, al polen. Hay personas, por ejemplo, que son alérgicas al níquel. Entonces, por ejemplo, esas personas o las niñas que no nos podemos poner aretas, sino de plata o oro, porque cualquier cosa barata le tumba a uno la oreja, es porque muy probablemente dérmicamente uno es alérgico al níquel, que es uno de los materiales con los que más se elabora fantasía. Entonces, miren pero que a todas las que se pongan unas aretas baratas se les va a caer la oreja. No, hay unas que las pueden poner y no les pasa nada. Entonces, esas no son alérgicas o no tienen desarrollado ese alergeno en el organismo. Entonces, con alergenos hay una lista de alergenos probados y básicamente son fundamentales porque si yo trabajo, listo, o mi empresa genera o tiene en sus procesos una sustancia que es un alergeno probado, imagínense yo entrar a trabajar a una persona que resulte alérgica a esa sustancia, pues en el trabajo casi que la mato. Entonces, a mí me han pasado casos en los que, por ejemplo, en los cultivos de flores, dependiendo del tipo de flor, hay trabajadores que son alérgicos, por ejemplo, a ciertas especies de flores. Y ya les respondo. Y digamos que yo qué tengo que hacer para garantizar dentro de la exposición a esa sustancia, pues tengo que garantizar que el trabajador que ingrese no sea alérgico, ¿cierto?, a esa sustancia, porque imagínense un pobre trabajador, listo, que va a ingresar a la sección de corte, por ejemplo, y es alérgico a esa flor, pues cualquier medio contacto, ¿cierto?, o medio respire esa sustancia me va a generar una reacción alérgica en cadena en el organismo y las reacciones alérgicas tienen la característica que funcionan como irritantes. Entonces me inflaman el sistema respiratorio y me inflaman la piel. Entonces básicamente tengo la probabilidad de que ese trabajador inclusive, ¿cierto?, me desarrolle un cuadro tan grave que hasta se me puede morir producto de un alergeno. Eso es lo que le puede pasar a una persona, por ejemplo, que es alérgica al maní y come maní, ¿listo? Entonces sus vías respiratorias se inflaman a tal nivel que esa persona ya es imposible que respire y se puede llegar a morir. Entonces, en temas de alergenos es súper importante identificar si en la empresa de uno trabajan con algún tipo de alergeno porque toca hacer pruebas para garantizar que las personas que vayan a trabajar con esa sustancia no sean alérgicas.
Las grabaciones de estos encuentros, chicos, ¿me confirman si les llegó la grabación de la sesión del sábado? Porfa. ¿A quiénes Pues la participaron? verdad, yo no he buscado. ¿En qué parte llega? Llega al correo. No, No. al correo no me llegó. Bueno, ¿por qué? Profe, Dime. yo le puedo hacer una pregunta. Claro, Vea, dime. yo estudio en la U Digital, pero estudio es publicidad y mercadeo. Ujú, Pero yo trabajo con salud ocupacional, pues ujú. seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando llegaron estos talleres, a mí me encantó porque el método de estudio de la IU digital, al menos en lo que yo estudio, me parece excelentísimo respecto a lo, pues, a donde yo estoy estudiando seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues yo de verdad soy escolada aquí porque me gusta la manera en que acá, pues la universidad me encanta, yo porque ya voy muy adelante donde voy, si no me pasaría, aquí no tengo todavía semestre, no existe. Pregunta, ¿hay manera de que yo pueda ver estos, o sea, las grabaciones o que usted me meta en el correo de acá o este no se puede? Sí, sí, Pre- sí. Digamos que ustedes pueden acceder a los videos con el correo de la IU, ustedes pueden acceder a los videos. Me parece raro es que no lo hayan subido, que no hayan subido, porque se supone que iban Pero a si yo estoy de subir. otra carrera. Sí, así estudias otra carrera, porque los TAC, al estar en la AAA, por eso es que se publicaron en la AAA, quedan disponibles para cualquier estudiante de la U, incluso cualquier persona de la U que tenga el correo institucional puede acceder a la AAA. Entonces no hay problema. Perfecto, profe, muchas gracias. Entonces tú puedes acceder sin ningún problema. Voy a validar, No, mañana profe, por valido. acá le di otra miradita a mi correo y no tengo el Meet para ingresar, pero no tengo la grabación pasada, el sábado pasado. Ok, voy a validar entonces qué pasó, porque se supone que acá estoy revisando en la carpeta del sábado y no está montado el video, ¿listo? Lo que voy a hacer es que voy a montar el video mientras tanto en la carpeta del Drive, pues así no sea, porque se supone que lo que iban a crear era un enlace a YouTube, al canal de YouTube, pero no lo veo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a montar en la carpeta del Drive, voy a montar el video y ahí les queda el video de la sesión pasada. Si de pronto ven que voy muy rápido, que hay algo que no entiendan, me levantan la mano, me interrumpen, me colocan un mensajito por el chat para yo, porque a veces yo me voy, ¿cierto? Me voy yendo y se me olvida que a veces hablo muy rápido. Entonces, si de pronto ven, me hacen ceñitas y paramos. Profe, no, es que yo todavía estoy perdida. El encuentro del que tú me dices el sábado, nada, porque la verdad, pues que te decía que la plataforma no sé qué pasa, ya con otros cursos también, no envían nada, a mí hasta hoy me llegó el enlace que tenía que conectarme, ¿sí? Entonces yo estoy perdida, desubicada, me metí al drive que tú me dijiste que estaba lo de hoy, ¿sí? Mi Sí. unidad, entonces aparece ahí GTC 45, ingreso ahí, pero no está nada de lo que tú estás dictando, entonces no veo de pronto quién a uno lo puede asesorar de la mejor manera, no solamente a mí, sino a mis otros compañeros también, fue que yo les envié el enlace porque ellos ni sabían que hoy tenían que conectarse, ¿sí? Entonces es algo incómodo, por lo menos que no sé de pronto yo con quién me puedo elegir, porque no me parece que estén dando la información ahí. Entonces hay muchas personas que estamos confundidas. Bueno, entonces miren, les aclaro, realmente estos talleres son unos talleres libres, ¿cierto? Son unos talleres abiertos que tenemos, pues que ha creado la universidad en cada uno de los programas que actualmente se están ofreciendo, ¿sí? Esos talleres son talleres, digamos, que son transversales a lo que ustedes están estudiando, no corresponden a ninguna materia en específico, sino que lo que se busca es que ustedes desarrollen algunas habilidades adicionales a las que se espera que ustedes vean cuando están haciendo el desarrollo de los contenidos de los cursos, ¿sí?
Entonces, digamos que puedes estar por ese lado, puedes estar tranquila porque no es, digamos, obligatorio la asistencia a los talleres. Es muy chévere si puedes asistir a esos talleres porque te van a abrir un poquito más el panorama y te van a ayudar a aclarar conceptos. De todas formas, voy a escalar, digamos, la información a nivel de la coordinación del programa para que de pronto con ustedes que son de primer nivel, pues de primer semestre, se pongan en contacto con ustedes y les den de pronto una sesión de orientación un poco más clara, un poco más específica para que no se sientan tan perdidos con relación al contexto general del desarrollo de las asignaturas. ¿Listo? Profe, Ahora, permiso, dime. La compañera de pronto, ella sabe el manejo de la AAA. No sé cuál fue la compañera que dijo. Pues no sé si de pronto sabes el Yo, manejo de, sí, el de la AAA, ¿sabes el manejo de la AAA? no, es que lo que yo te digo, o sea, es que yo entré el 13 de octubre, ¿sí? Iniciaba el 19, ¿sí? Entonces, yo por lo menos me meto ¿a qué? A la plataforma, ¿sí? Me aparece la AAA, digamos, perdida porque no ha habido como una inducción, o sea, no sé si es que de O sea, pronto tú no yo tienes, siempre estoy pendiente. en tu tablero Dime. no tienes módulo de AAA en tu tablero, no. Me meto a tablero, ahorita estoy en tablero y me aparece, no hay nada por hacer. Ya me meto en cursos y me aparece triple A, ambiente abierto para el aprendizaje, ¿sí? Pero Bueno, digamos y ahí no me abres, aparece nada más. pero por ahí lo puedes abrir, por cursos Ujú. puedes abrir la AAA. Abres la AAA y cuando ingreses, entonces te entras al módulo de... Lo que pasa es que qué pena interrumpirle la clase a la profesora, pero no sé de qué grupo eres tú. Administración en seguridad y salud en el trabajo. Mire, Ah, bueno, entonces me imagino mira, que estás en el grupo donde estamos todos los de salud ocupacional, pero los de ujú. seguridad y salud. Sí, si estás ahí, No, es que búscame. Yo eso. me llamo Nora. Búscame ahí y me pide la ayuda que quieras con la plataforma, que a muchos compañeros les he ayudado con la plataforma, que de pronto tengo un Ujú. poquito más de De conocimiento y pronto, las que... qué pena, profe, de pronto interrumpida, pero es que pues, es mejor uno aclarar las cosas. De pronto, sí, la compañera me puede dejar el número del WhatsApp, yo la apunto y ya no los molesto más. Tranquila, no te preocupes. Dale que yo te lo dejo ahí en el chat. Ujú. Miren, Gracias. chicos, para los que están perdidos un poquito de pronto y no han podido acceder a los documentos, en la AAA, ¿cierto? En sus cursos en la AAA, recuerden que pueden entrar por las salas de encuentro y en las salas de encuentro acá están los tag, ¿listo? En los tag está el tag de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y esa documentación con la que estamos trabajando está aquí, en la unidad 1 de Cazadores de Riesgos, conceptos básicos, ¿listo? Y cuando ustedes les dan clic ahí, si se loguean y están con el correo de la IU, los va a llevar a la carpeta donde tenemos la documentación con la que estamos trabajando el día de hoy. ¿Listo? Como para que no sigan ahí perdidos y puedan tener acceso a los documentos. ¿Sí? Profe, buenas noches. Buenas noches. Discúlpame, yo hago como un aporte a este tema que están desarrollando para que tú puedas iniciar. Muchachos, yo tuve una reunión con la psicóloga María Camila. Ella me informó, yo le informé los problemas que estábamos teniendo con las plataformas, que aún no nos llegaban notificaciones y esto. Ella me dijo, por favor, muchachos, lo primero que tienen que hacer es identificar los grupos en los que están inscritos para que la información que manejan a través de los grupos de WhatsApp sea unificada y sepan, yo estoy en el grupo 9 de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, miro los grupos, quienes están ahí para que la información sea concisa para todos. Y porque es que estamos locos con esas informaciones. Identifiquen eso y ya, si el profesor nos colabora, ahí sí ya miramos qué es lo que está pasando. Entonces, para que sepamos eso. Listo, chicos. De todas formas, no sobra. Yo hago ahí igual la retroalimentación a nivel de la coordinación del programa para que, sobre todo con los que iniciaron nuevos, que a veces uno cuando entra nuevo entra un poquito perdido, también, digamos, tengan una especial atención con ustedes. Listo. Pero tranquilos, disfrutes en este taller. O sea, por eso es como irles mostrando, que ustedes vayan teniendo la información, que ustedes la vayan manejando así de a poquitos, para que
digamos, para que no sientan como la presión de que es un curso así en el que vamos a evaluar, no. O sea, la idea es que vayan cogiendo conceptos, vayan cogiendo habilidades, herramientas que les vayan sirviendo en el ejercicio de las actividades que ustedes van a ir desarrollando. Listo. Bueno, entonces, dime. Profe, hola. Profe, la compañera Narci, yo creo que estaba ahora confundida de documento, porque usted en una parte señaló que era el GTC 45 y nosotros estamos en la guía técnica para el análisis de exposición, en la página 103, porque yo me confundí también cuando usted dijo, entonces seguro es que la compañera está un poquito confundida con el documento y cree que es en la GTC 45. Ah, bueno, sí, en el documento que estamos trabajando en este momento es en el de guía técnica de exposición a factores de riesgo ocupacionales. Estamos en la página 103, donde está la definición de lo que corresponde a factores de riesgo de tipo químicos. ¿Listo? La GTC 45, como les decía, no tiene definiciones. La que tiene definiciones con relación a qué constituye un factor de riesgo de cada uno de los tipos es solamente la guía técnica de exposición. Bueno, les estaba contando entonces, con relación a los efectos de tipo alergénicos, que la característica entonces de esos alergénicos es que básicamente me pueden afectar a unas personas sí y a otros no, y que con el tiempo yo me puedo volver alérgico a una sustancia sin antes o sin nunca antes haberlo sido. Y otra característica importante con los alergénicos es que la única forma de yo saber si soy alérgico o no a una sustancia en particular es que tengo que exponerme a esa sustancia. Entonces, de pronto, quienes han tenido, digamos, infecciones graves y, por ejemplo, la penicilina, que es un antibiótico muy efectivo para muchas de las infecciones, pero la penicilina, listo, es, por ejemplo, un alergeno, es decir, está probado que puede desarrollar alergias en ciertas personas. Entonces, mire que lo que hacen en las clínicas es que a usted le hacen una prueba, se llaman pruebas de parche, en la que le aplican una pequeñísima cantidad de esa sustancia, es decir, le aplican un poquitico de esa penicilina y se espera un tiempo de exposición. Si usted desarrolla una reacción con ese poquito de cantidad, pues ya se sabe que usted es alérgico a la penicilina. Si no le pasó nada, pues entonces le pueden aplicar el medicamento común y corriente. Entonces, la única forma de saber si usted es alérgico o no es haciéndole la prueba, es decir, exponiéndolo. Entonces, usted nunca va a saber si usted es alérgico al maní si nunca ha comido maní. ¿Listo? Entonces, para poder saber si es alérgico al maní, tuvo que haber comido maní. Si no le hizo nada es porque no es alérgico. Si casi que se muere, es decir, no puede ni respirar, se le cerraron las vías respiratorias, usted es alérgico al maní. Entonces, es la única forma de probar. Entonces, uno eso lo hace a través de lo que se conocen como las pruebas de parche, así igualito a como se hace con los, por ejemplo, con los antibióticos. ¿Listo? Con relación a los neumoconióticos, entonces los neumoconióticos son sustancias que tienen la característica, cuando hablamos de neumoconiosis, son sustancias que generan afectaciones a nivel del pulmón, y los neumoconióticos lo que generan es que me deterioran ese órgano que son los pulmones. Y el término de neumoconiosis se asocia con presencia de polvo de una sustancia en los pulmones. Entonces, aquellos agentes que lo que hacen es que ingresan por vía respiratoria y se depositan a nivel de los pulmones y me desarrollan alteraciones a nivel pulmonar son lo que se conocen como los neumoconióticos. ¿Listo? Vamos a ver un poquito de ellos también en los ejercicios prácticos que vamos a hacer de cada uno. En los carcinogénicos son sustancias que lo que hacen es que me desarrollan cáncer. ¿Listo? Y las sustancias que son cancerígenas están identificadas a nivel mundial. La IARC, IARC, es la Agencia Mundial Internacional de Estudios contra el Cáncer, y la IARC tiene publicados cuáles son las listas de los agentes que son carcinógenos. ¿Listo? Las sustancias que son mutagénicas son aquellas que tienen la característica de que me alteran la cadena de ADN, y la particularidad con los mutagénicos es que la única forma en yo evidenciar el efecto es cuando tengo descendencia. ¿Listo? Es decir, cuando se desarrolla, cuando se forma el feto
y se genera la alteración, es cuando se da uno cuenta que estuvo expuesto a un agente que es mutagénico. Y un agente que es teratogénico es un agente que tiene la característica de que solamente me afecta al feto en formación. Entonces, son aquellos agentes que tienen la particularidad de que me pueden generar, por ejemplo, un aborto. Entonces, digamos, por ejemplo, un teratogénico probado es, por ejemplo, la radiación ultravioleta. ¿Listo? Una mujer que está en estado de embarazo no se puede meter, por ejemplo, a una cámara bronceadora, porque ya se sabe que esa radiación ultravioleta tiene efectos en el feto y puede perder el bebé. Entonces, es un agente que se considera de tipo teratogénicos. ¿Listo? Si ven, el grupo es muy amplio. ¿Listo? Es decir, en sustancias, en agentes de tipo químicos, los agentes de tipo químicos pueden ser muchos. ¿Listo? El grupo es muy grande, es muy amplio y digamos que entonces dependiendo de esos efectos es que yo voy, digamos, a tener mayor o menor riesgo asociado con esa sustancia. ¿Listo? No es lo mismo, por ejemplo, exponerme a una sustancia que es neumoconiótica, ¿cierto? Maligna, como por ejemplo lo es la sílice, que ya está probado que genera una enfermedad que se llama silicosis, a exponerme simplemente a una sustancia que es irritante, que lo que me genera es una inflamación del tracto respiratorio. Entonces, dependiendo del efecto que me genere esa sustancia, voy a saber si es más o menos grave esa sustancia. Bueno, me faltaron ahí los cancerígenos, y les dije que los definía la IAR. Bueno, para continuar, ¿listo? Entonces, esa es la definición entonces de los factores de riesgo químicos. Entonces, como les digo, pueden haber muchísimos sustancias que pertenezcan a ese grupo de factores de riesgo de tipo químicos. Ahora voy a devolverme a la clasificación de los factores de riesgo de tipo químicos. Vamos a mirar cuáles se consideran factores de riesgo de tipo químicos. ¿Listo? Para que biológicos. Bueno, entonces, en la página, seguimos en la guía técnica del ministerio. ¿Listo? Entonces, en la página 96, ¿listo? De esta guía, vamos a encontrar entonces los factores de riesgo de tipo químicos. ¿Listo? Y vamos a ver entonces la división y subdivisión que hace el ministerio con relación a los factores de riesgo de tipo químicos. Y esos son como los grandes grupos en los cuales se clasifican los factores de riesgo de tipo químicos. Si ustedes ven, esta clasificación de factores de riesgo de tipo químicos es muy similar a la que hace GTC 45. Entonces, esta tablita la vamos a comparar contra la clasificación que hace GTC 45 de sus factores de riesgo de tipo químicos. Vamos a ver que son muy similares, ¿listo? En cuanto a clasificación. Entonces, hay tres grandes grupos en agentes de riesgo de tipo químicos. Entonces, miren, mi agente puede estar en estado sólido. Te recuerden que un estado de la materia es que la sustancia en su estado natural se encuentra en estado sólido. Ese agente de riesgo también puede estar en estado líquido. ¿Listo? Puede ser un humo o puede ser un gas o un vapor. ¿Listo? Entonces, miren, el de sólido y líquido son fáciles. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que son condiciones normales a las cuales ustedes son estados normales a los cuales usted va a encontrar una sustancia en condiciones de presión y temperatura, ¿listo? Normales. Entonces, si yo les pregunto, el agua a condición normal de presión y temperatura, ¿en qué estado se encuentra? Líquida. Líquida, ¿cierto? Es decir, yo esa sustancia normalita, ¿cierto? Es decir, como digo yo, ahí caminando de civil, me la voy a encontrar en estado líquida. Pero resulta que el agua también me la podría encontrar en estado sólida,
pero la condición de presión y temperatura normal es otra, es diferente, ¿listo? Tengo que bajar la temperatura para que eso se me convierta a estado sólido, pero también me la podría encontrar en estado sólido. Y también podría encontrar vapor de agua, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo puedo aumentar la temperatura normal y ya el agua no estaría en estado líquido, sino que pasaría a un estado diferente, que es un estado de vapor, ¿listo? Entonces, digamos que esas formas en las cuales se me presenta la sustancia, si bien es cierto, uno asume, ¿listo?, que la forma normal en la que uno lo conoce es la forma en la cual se presenta el factor de riesgo, hay que tener en cuenta que las sustancias pueden cambiar de estado, ¿listo? Entonces, el mejor ejemplo es ese del agua, ¿sí? Usted normalito la va a encontrar en estado líquido, pero el agua también puede estar en estado sólido cuando la congelo y también puede ser un vapor cuando la caliento, es decir, cuando aumento la temperatura. Entonces, casi todas las sustancias pueden estar en cualquiera de esos tres estados, sólido, líquido o gaseoso. Aquí nos referimos al estado normal en el cual se encuentra la sustancia. ¿Listo? Entonces, normalmente para que uno haga la clasificación, uno siempre evalúa cuál es la condición normal en la cual se encuentra esa sustancia. Con relación a los humos como agente de riesgo, es importante tener en cuenta que los humos solamente se forman en procesos de combustión incompleta. ¿Listo? Entonces, cuando yo les hable de un humo, es porque tiene que haber necesariamente una fuente de calor, tiene que haber proceso de combustión para que se pueda generar el humo. Entonces, cuando hablamos de humos, si no hay proceso de combustión, no hay generación de humos. Y el humo se genera porque ese proceso de combustión es un proceso de combustión incompleto. ¿Sí? Entonces, básicamente, por el exhausto de una moto o de un carro sale humo y es porque la sustancia que originalmente usted está quemando, que es esa gasolina o ese diésel o ese ACPM, no logró convertirse 100% en energía, genera un desecho, es decir, el proceso de combustión es incompleto y por eso es que se forma el humo. Cuando usted prende un carbón para hacer el asado, se genera humo. ¿Por qué? Porque ese carbón, en presencia de calor y de oxígeno, ¿listo?, no se quema 100%, sino que desprende un residuo, que es lo que conocemos como el humo. Entonces, siempre que hablemos de agentes de riesgo de tipo humos, es porque en ese proceso hay combustión, es decir, tiene que haber presencia de calor para que se pueda generar el humo. ¿Listo? Y los gases, que se comportan muy similar a los vapores y se manejan iguales, son sustancias que a condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso. Usted no lo encuentra en otro estado, no lo encuentra ni en estado sólido ni en estado líquido, sino que originalmente usted lo encuentra en estado gaseoso. Entonces, si usted mira, por ejemplo, el nitrógeno, ¿listo?, es una sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura usted se la va a encontrar en la naturaleza, es en estado gaseoso. El ozono, usted se lo va a encontrar en estado normal en la naturaleza, en estado sólido, en estado gaseoso, perdón. Entonces, cuando hablamos de esa fase gaseosa, ¿listo?, son sustancias, esa es la diferencia entre un gas y un vapor, ¿listo? Aunque se comportan igual porque ambos están ya disueltos en el aire, cuando hablamos de un gas, estamos hablando de una sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentra en ese estado, es decir, su condición normal es ser un gas, mientras que los vapores son sustancias que en condiciones normales de presión y temperatura son sólidas o líquidas y que por un proceso de calentamiento se me pasan a un estado gaseoso, que es lo que conocemos como un vapor. Pero en la práctica, digamos que uno termina manejándolos de la misma forma, porque ya se encuentran disueltos en el aire. ¿Listo? ¿Qué ocurre con estos elementos? Entonces, yo una partícula sólida la puedo encontrar en función de su tamaño,
la puedo encontrar de dos formas. La puedo encontrar en forma de polvo o la puedo encontrar en forma de fibra. ¿Listo? Entonces, los agentes sólidos se van a clasificar o se van a dividir en ese factor de riesgo químico sólido de tipo polvo o de tipo fibra. Básicamente la diferencia entre un polvo y una fibra es el tamaño de la partícula. ¿Listo? Entonces, las fibras, y acá hay algo muy chévere, lo que no es una fibra es un polvo, para que sea facilito de entender. De las fibras, cuando usted piense en una fibra, siempre va a pensar en una partícula muy larga y muy delgadita. Entonces, son partículas que tienen una relación de largo diámetro muy amplio, es decir, son muy largas, pero son delgaditicas, delgaditicas, delgaditicas. Su diámetro es muy pequeño. Esos son fibras, ¿listo? Mientras que los polvos, ¿listo? Va a ser cualquier partícula sólida con un tamaño de partícula de hasta 25 micras. Para que ustedes se hagan una idea, cuando usted mira de contraluz, ¿cierto? O para que vamos un poquito más grande, un granito de arena, ¿listo? Fino, puede tener un tamaño aproximado de 100 micras, ¿listo? Entonces, más o menos, para que usted pueda considerar una partícula como polvo, la característica de los polvos es que tengan tamaños de partículas de máximo 25 micras y no es porque sea muy grande o muy pequeño, es porque básicamente para que eso pueda ser respirable no puede pesar mucho. Listo, mire que si usted tiene arena, listo, la arena, pues por más que usted la sacuda, eso vuelve y cae al suelo. ¿Listo? Entonces, ¿es por qué? Porque el tamaño de partícula es muy grande, entonces como pesa tanto, se va al suelo. Mientras que los polvos, es decir, el agente sólido de tipo polvo, lo que genera es que puede tener esa característica de que queda suspendido en el aire. Al quedar suspendido en el aire, entonces, vamos a tener la característica de que va a poder ser respirable. ¿Listo? Y dentro de esos agentes de tipo polvos y fibras, dependiendo del material del cual estén elaborados, eso va a ser un polvo inorgánico o orgánico o una fibra inorgánica o orgánica. Y puede ser un polvo fibrogénico o no fibrogénico o una fibra fibrogénica o no fibrogénica. Les explico. ¿Listo? Entonces, inorgánico o orgánico. Entonces, todo lo que sea de origen natural con composición de carbono es orgánico. Es decir, todo lo que provenga, ¿listo?, de origen orgánico, de origen de carbono, se considera orgánico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el carbón, ¿listo?, es de origen ¿qué? Es de origen orgánico, porque en su composición tiene carbono. Entonces, todo lo que tenga carbono se considera de tipo orgánico. Y lo que no pertenezca al orgánico, entonces va a ser de tipo inorgánico. Entonces, por ejemplo, los polvos de una sustancia que sea, por ejemplo, sintética, ¿listo? Eso va a ser entonces un polvo de tipo inorgánico, no tiene composición de carbono. Y en la subdivisión, lo que es fibrogénico y no fibrogénico, básicamente está asociado con la capacidad de generar o no en el pulmón un efecto que es el efecto que conocemos como un efecto cicatrizante. ¿Listo? Entonces, cuando usted le da una cicatriz, para que me entiendan que es un efecto fibrogénico o no fibrogénico, hagan de cuenta de que usted tiene una herida y esa herida le cicatriza. Ese queloide que se le forma a usted en la piel es un efecto fibrogénico, es decir, ese efecto es de fibrosis. Eso es lo que se llama una fibrosis. ¿Listo? Entonces, los polvos o las fibras que cuando ingresan al pulmón y se depositan, tienen la característica de generar cicatrización a nivel del pulmón, es decir, me generan una fibrosis pulmonar, clasifican dentro del grupo de fibrogénicos, mientras que los que no, ¿cierto?, se consideran no fibrogénicos.
Entonces miren que yo puedo llegar hasta esa subdivisión final en la clasificación de un aerosol sólido de tipo polvos. Y miren, eso porque es importante, porque miren, digamos que yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, del asbesto, ¿listo? El asbesto es, por ejemplo, un factor de riesgo de tipo químico, ¿listo? El asbesto es un sólido y resulta que el asbesto tiene la característica de que es una fibra, porque es una partícula muy larga y muy delgadita en términos de diámetro. Y el asbesto se convierte en una sustancia tan dañina en el organismo porque cuando se deposita a nivel de los pulmones, el efecto que genera es un efecto fibrogénico. ¿Y qué ocurre con las sustancias que a nivel de pulmón generan fibrosis? Ese tipo de sustancias lo que hacen es que deterioran el pulmón en ese lugar donde se generó la fibrosis y difícilmente esa parte del pulmón se vuelve a recuperar. Miren que cuando a usted le queda una cicatriz, cuando a usted le sale una cicatriz en su piel, por más producto, por más, lo que yo digo, por más Cicatricure que usted le eche a eso, pues realmente la piel en esa parte ya eso no se va a volver a recuperar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya se generó ese deterioro a nivel de la fibra de la piel. Eso mismo que usted logra ver en una cicatriz, eso mismo es capaz de hacer un polvo o una fibra que sea fibrogénica, pero internamente en el pulmón. Y esa parte del pulmón ya no se vuelve a recuperar. Entonces, miren que a nivel de daños pulmonares, esas sustancias se vuelven críticas. ¿Por qué? Porque el nivel de daño que pueden generar es muy, muy alto. ¿Listo? Ahora, con relación a los aerosoles de tipo, a los factores de riesgo de tipo químicos que son líquidos, ¿listo? Entonces, son sustancias o son elementos que estando en estado líquido me pueden formar una neblina o me pueden formar un rocío, ¿listo? Básicamente, listo, la neblina creo que es fácil de entender, entonces la neblina se forma cuando yo tengo una fase gaseosa, listo, de una sustancia que está pasando en estado líquido a vapor, listo. Entonces, cuando el agua, listo, se me está condensando, es decir, amaneció haciendo muy, muy, muy bajita la temperatura, el agua está volviendo a ese estado líquido, es decir, está en el aire, en estado gaseoso, y está volviendo a su estado natural, que es líquido. ¿Por qué? Porque está bajando la temperatura y yo logro ver, ¿cierto? Esa partícula líquida suspendida en el aire, eso es una neblina. ¿Listo? Entonces yo puedo tener de la mejor neblina que uno puede asociar es esa neblina de agua, ¿sí? Que eso es básicamente vapor de agua devolviéndose al estado líquido. Pero imagínese eso mismo en una sustancia que sea, por ejemplo, un ácido. Entonces, hay procesos químicos en galvanoplastia en los cuales yo aumento la temperatura del líquido para que, por ejemplo, cuando entra en contacto el metal con ese líquido, eso me genere, por ejemplo, un pasivado del metal, ¿sí? Y resulta que, pues obviamente, si la sustancia en estado normal estaba en estado líquido y yo le aumento la temperatura por fenómeno químico, eso automáticamente no, o sea, por el fenómeno químico de aumento de temperatura, eso me va a generar vapor. Si eso se me vuelve a enfriar, listo, miren que va a ocurrir el mismo fenómeno de neblina que usted ve con el agua, listo, pero en este caso la neblina ya no es de agua, la neblina normalmente es una neblina ácida de ese producto químico que usted calentó para poder hacer el pasivado. Entonces esa neblina ácida me puede quemar y no estoy metiendo la mano directamente en el tanque donde está la sustancia, simplemente lo que me quedó suspendido en el aire de esa sustancia líquida tiene la misma característica del líquido que había originalmente. Entonces esas neblinas también se vuelven una forma de exposición al factor de riesgo sin necesidad de yo tener la mano allá metida en el tanque, por decirlo así, ¿sí? Y los rocíos, en términos de agentes químicos, ocurren por la acción mecánica
en la cual yo fuerzo a pasar del estado líquido al estado gaseoso una sustancia. Y para que me entiendan los rocíos son los típicos aerosoles que ustedes conocen, ¿listo? Entonces, el aerosol de desodorantes, el aerosol para los pies, esos típicos aerosoles, los ambientadores que son en forma de aerosol, si usted agita el aerosol, eso adentro tiene un líquido, ¿listo? Entonces, miren que esa sustancia es se encuentra en estado líquido, pero que para que eso pueda salir, para que yo pueda hacer que esa sustancia haga su acción, yo necesito un dispositivo mecánico que me transforme ese líquido, ¿cierto?, en una partícula muchísimo más pequeña. Entonces, si a usted se le daña, listo, el rociador de ese tarrito de aerosol, pues por más que su tarro esté lleno, no le va a salir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el mecanismo mecánico que rompe el líquido en partículas más pequeñitas ya no funciona. Entonces, esos son los típicos rocíos. ¿Uno dónde ve eso? Por ejemplo, en los procesos productivos, en los procesos de fumigación. Cuando usted fumiga, los que de pronto han trabajado en cultivos, por ejemplo, cuando usted fumiga y usted utiliza una marranita, que es una bombita manual, listo, entonces usted en el tanque tiene el líquido y usted le acciona la palanca a la marranita y cuando acciona, listo, lo que está haciendo es que está rompiendo la partícula líquida y la está dispersando en goticas muy, muy, muy pequeñitas de ese agente líquido. Eso ya es un rocío. Eso es un líquido, pero que se está presentando en forma de rocío. Y los humos, recuerden que los humos entonces requieren que tenga un proceso de calentamiento, es decir, que tenga un proceso de combustión. Y dependiendo de lo que yo esté quemando, ese humo puede ser metálico o no metálico. ¿Listo? Entonces, los humos son humos metálicos cuando el elemento que yo estoy quemando es un metal. ¿Sí? Típico en los procesos de soldadura. Normalmente cuando yo soldo, yo hago procesos de soldadura, lo que uno solda son metales. Entonces, esos humos suelen ser humos metálicos. Los humos de soldadura suelen ser humos metálicos. Pero también puedo tener humos no metálicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una caldera que funciona a carbón. El humo que me genera la caldera de carbón es un humo no metálico, porque lo que yo estoy quemando es de origen orgánico. ¿Listo? Entonces, pueden ser de cualquiera de esos dos tipos, pero miro que en ambos tengo procesos de quema, tengo procesos de combustión. ¿Listo? Y en gases y vapores, pues digamos que no tengo subdivisiones. Normalmente esos gases y vapores suelen ser estándar en cuanto a, pues, a clasificación, no tienen subdivisiones. ¿Sí? Eso es la clasificación que propone la guía del ministerio. ¿Sí? Ahora, miren que viendo esta, que es muy detallada, ¿puedo ir a qué? A mirar entonces GTC 45 cómo me hace la clasificación. Entonces miren que GTC 45, entonces volvemos al documento de GTC 45, en la tabla donde está el anexo, que está en la página 19, que del documento es la 25. Miren entonces que GTC 45 clasifica los agentes químicos en agentes de tipo polvos. ¿Listo? Y mire que me dice que esos polvos pueden ser orgánicos o inorgánicos. ¿Listo? Y miren que es lo mismo. Dice polvos de tipo ¿qué? Orgánicos o inorgánicos. Es decir, es una clasificación. Me dice que también puedo tener ¿qué? Me dice que puedo tener fibras. ¿Listo? Y esas fibras, entonces miren que pertenecen al mismo grupo de ¿qué? De aerosoles, de partículas de tipo químicas sólidas en el grupo de fibras, simplemente que no hace subdivisión en términos de fibras. ¿Listo? Mire que me habla de líquidos y me habla que esos líquidos pueden ser nieblas o rocíos. ¿Listo? Me habla de gases y vapores. ¿Sí? Me habla de humos metálicos y no metálicos, que son los mismos que aparecen allá. Y me habla de material particulado, ¿listo? Como un tipo de polvo, ¿listo? Entonces miren que ellos acá cogen el material particulado sólido, perdón, los polvos que son partículas sólidas y le dan una denominación que es lo que se conoce como material particulado,
¿listo? Pero básicamente podría ser simplemente un polvo, ¿listo? Material particulado y polvo podrían ser exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, chicos. Entonces, por acá me dicen polvillo de carbón y polvillo de piedra caliza. Esos son polvos. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a hacer aquí, voy a colocarles aquí algunos ejemplos y ustedes me van a decir con esa descripción de ese proceso que yo les estoy hablando, qué tipo de factor de riesgo químico podría ser del que estamos hablando, para que ustedes vayan aterrizando un poquito esos conceptos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces tengo por acá, listo, varias definiciones. Y quiero que hagamos 2 ejercicios, ¿listo? Entonces vamos a hacer, acá tenemos, para que aterrizamos esos conceptos que vimos vamos a aterrizar esos 2 conceptos de clasificación física, es decir, la forma en cómo se presentan, que es la que acabamos de ver, y vamos a hablar de los efectos. ¿Sí? Entonces les voy a compartir acá pantalla y vamos a ir trabajando de a uno, ¿sí? Para que vamos entendiendo el ejercicio. Bueno, entonces tenemos por aquí. En la fabricación de escritorios de oficina en una empresa se utiliza madera liviana. ¿Listo? En la sección de corte y cepillado de dicha empresa se ha observado que con frecuencia los trabajadores presentan inflamación de las vías respiratorias. ¿Listo? Entonces vamos a entender, ¿cierto? Entonces normalito, en una empresa fabrican escritorios de oficina, ¿listo? Y el agente que utilizan es madera. La madera en estado normal, ¿en qué estado se encuentra? Estaría en estado sólido, listo. Entonces va a pertenecer al grupo de factores de riesgo químicos sólidos, listo. Me dice que lo que yo le estoy haciendo a esa madera es el corte y el cepillado, listo. En ese proceso de corte y cepillado, ¿qué creen ustedes que se generan? ¿Se generarán polvos o se generarán fibras? Polvos, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando yo cepillo y corto la madera, ¿cierto? Eso que se me genera, entonces van a ser polvos de madera, ¿listo? Digamos que, y si uno quisiera ir un poquito más allá y uno se pregunta, ay, ¿la madera de qué está hecha? Entonces, la madera está hecha de, ¿cierto? Un origen natural que es, digamos, carbono. Entonces, yo podría decir que eso es un polvo orgánico. Si me quisiera ir hasta un poquito más allá en la clasificación de ese tipo de sólido, polvo, orgánico. Podría llegar inclusive hasta allá. ¿Listo? Ahora, si yo les digo el efecto que estoy evidenciando, entonces me dicen, se observa que con frecuencia los trabajadores presentan inflamación de las vías respiratorias. Si el efecto es inflamatorio, ¿listo? Recuerdan en el documento donde vimos la definición, ¿listo? Esos efectos que vimos, ¿qué tipo de efecto sería ese? ¿Cómo se puede denominar ese efecto? ¿Un efecto qué? Neumoconiótico, un efecto cancerígeno, un efecto alergénico. Alergénico más bien porque no es la nariz, no afecciona los pulmones aún.
Entonces, y si dice inflamación de las vías respiratorias, cuando yo hablo de inflamatorio, ¿es qué tipo de efecto? El primerito que vimos. Neumoconiótico. Irritante. Recuerden que dijimos que los irritantes tienen la característica de que me generan inflamación tanto a nivel de la vía respiratoria como de la vía dérmica. Entonces miren que, y ustedes lo pueden vivir, quienes han estado en una zona maderera, ¿listo? O uno entra a un acerrío así facilito, sencillito, cuando uno entra a un acerrío, automáticamente usted le empieza a picar la nariz y esa picazón en la nariz, eso es un efecto inflamatorio y por eso se considera que la madera, por ejemplo, es irritante. ¿Listo? Entonces, si yo fuera a hablar exactamente, entonces eso es un polvo orgánico con un efecto irritante. Esa sería la clasificación que yo podría darle a ese factor de riesgo de ese proceso en particular. ¿Sí? Vamos con otro. Entonces, me dice, en la fabricación de algunas tintas se utiliza un disolvente de presión de vapor elevada. Acerca de sus efectos, se conoce que al ser inhalado se combina con la hemoglobina y forma metahemoglobina, interfiriendo en el proceso de respiración celular. ¿Listo? Entonces, vuelvo y digo, en la fabricación de algunas tintas se utiliza un disolvente con presión de vapor elevada. Acerca de sus efectos, se conoce que al ser inhalado se combina con la hemoglobina y forma metahemoglobina, interfiriendo en el proceso de respiración celular. Este es un poquito de entender el proceso. ¿Listo? Ese disolvente, hagan de cuenta que yo en su habitación destapo un frasco de thinner. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando yo destapo un frasco de thinner? ¿Usted siente o no siente la presencia del thinner en ese espacio? Ahí mismo, ¿cierto? O sea, eso automáticamente la habitación o el espacio se inunda del olor a ese, y esos son disolventes, ¿listo? Entonces son sustancias que tienen presiones de vapor muy elevadas, ¿listo? Cuando yo tengo sustancias que en estado líquido pasan muy fácilmente a la atmósfera, lo que ocurre con la gasolina, ¿listo? Cuando usted está tanqueando y usted está sintiendo el olor a gasolina, usted no está tocando la gasolina, usted lo que está inhalando son vapores de gasolina. ¿Por qué? Porque la gasolina en estado normal está en estado líquido, pero como tiene presiones de vapor tan altas, exactamente, entonces esos serían vapores de tipo tóxicos. Y normalmente los vapores, ¿cierto? Tienen la particularidad de que, perdón, los disolventes, todas las, digamos, la mayoría de las sustancias que son del tipo disolventes, que tienen presiones de vapores elevadas, yo no necesito sino con destaparlas para que pasen al estado de vapor, no necesito más. Mira que usted la gasolina, el thinner, ¿cierto? Ese tipo de, la acetona, son disolventes de presiones de vapores muy elevadas que usted solamente con destaparlas automáticamente pasan al estado de vapor. Entonces, normalmente los disolventes pertenecen al grupo de los vapores por esa presión de vapor. ¿Listo? Y si el efecto que me generan, miren el efecto, me dice acerca de sus efectos, se conoce que al ser inhalado se combina con la hemoglobina y forma metahemoglobina, interfiriendo en el proceso de respiración celular. En ese caso, si una sustancia interfiere en el proceso de respiración celular, ¿qué tipo de efecto sería? Por acá dice Alexander que cancerígeno. Ojo, interfiere en el proceso de respiración celular. Si interfiere en la respiración, es decir, impide que llegue el oxígeno a las células, ¿qué efecto sería? Asfixiante. Sería asfixiante, exactamente. Entonces, si el efecto que me genera es de inhibición del proceso de respiración celular, eso se va a considerar entonces es un asfixiante. Entonces, en este caso, yo tendría una sustancia que es un vapor y su efecto es un efecto asfixiante por el efecto que me están describiendo de que interfiere
en el proceso de respiración celular. ¿Listo? Vamos con esta. ¿Listo? Entonces me dice, en el taller de mantenimiento de una empresa se aplica pintura a presión sobre alguna de las piezas que allí se reparan. Se sabe que el principal componente de esta pintura causa un efecto de adormecimiento en las neuronas. ¿Listo? ¿Quién ha visto cómo se pinta hoy en día, cierto? Normalmente uno pinta con una pistolita, ¿cierto? Y pues esa pistolita lo que hace es que facilita el... Alexander me está diciendo que cancerígeno, pero es conocido con los... Ah, no, sí, digamos que acá estamos hablando, por eso no le estamos colocando nombre específico a la sustancia. Ya vamos a ver específicamente con ciertos tipos de sustancias cómo son los efectos que están asociados y que están probados en cada una de ese tipo de sustancias, ¿sí? Aquí en el que estamos viendo, ¿listo? Entonces me dice que, que se aplica pintura a presión, ¿listo? Sobre algunas de las piezas. Ustedes hagan de cuenta que estoy rociando, ¿cierto? Con una pistolita las piezas que estoy pintando y me están diciendo que el efecto que se me genera es de adormecimiento de las neuronas. Me dice que no se ve. No se ve la presentación. Estamos en un documento en Word, Alexander. Una foto mía. No, dale en persona donde está la opción de la presentación, que ahí aparecen dos. Aparezco yo y la presentación. Bueno, entonces estamos hablando de que tengo la aplicación de pintura a presión. ¿Qué tipo de contaminante creen que sería? ¿Qué forma física tendría ese contaminante? Si estoy aplicando pintura a presión. Exactamente, sería un aerosol. Entonces, la pintura normalmente está en estado líquido, ¿cierto? Pero para yo poderla aplicar, la tengo que meter entonces en una pistolita para que eso pueda salir aplicado, salir así disperso de forma equitativa. Y en ese caso, entonces, sería un aerosol, ¿listo? Este sería un líquido que está saliendo en forma de aerosol, ¿sí? Si el efecto es un efecto de adormecimiento de las neuronas, ¿listo? ¿Qué es lo que hacen? Pues, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, la marihuana? ¿Eso sería un efecto qué? Alucinógeno. Narcóticos, exactamente, sí, o sea, son alucinógenos, listo, ese es el término que llamamos, pero en nuestra clasificación esos efectos entonces son narcóticos, listo, entonces miren que puedo tener un aerosol, que el efecto que me genera es un efecto de tipo narcótico, listo, y hagamos otro para que lo... Este que no está tan difícil. Que hay unos que están muy difíciles, a ustedes tan pollos. Bueno, y por ejemplo, tengo un motor de combustión que opera con carbón, en el cual se evidencia desprendimiento de partículas como residuos de la combustión incompleta. ¿Listo? Se sabe que estas partículas se acumulan en el pulmón y generan la aparición de tumores malignos, con evidencia de carcinogenicidad insuficiente en humanos y en animales. ¿Listo? Si es un motor de combustión, ¿qué me genera? Que opera con carbón, ¿qué me genera? Proceso de combustión. Los procesos de combustión que generan humus, exactamente. Y si es de carbón, entonces sería un humo que metálico o no metálico. Metálico puede ser. No, no metálico. El carbón, recuerden que el carbón... Pero lo que pasa es que, profe, pero es que dependería del carbón, porque es que hay unos carbones
que son, o sea, hay mucho tipo de carbón y hay unos que sí vienen con partículas metálicas, que en este momento no recuerdo cómo se llama eso, pero lo separan al calor. Pues digamos que en Concepción el carbón es de formación mineral, sí. Mineral, exactamente, es mineral con presencia de carbono, entonces digamos que se puede considerar orgánico. ¿Listo? Entonces en ese caso sería un humo no metálico. ¿Listo? Recuerden que los humos metálicos son los que provienen de los procesos de soldadura como tal. ¿Listo? Entonces, proceso de combustión, siempre que haya combustión es un humo. ¿Listo? Y ese humo, entonces en este caso va a ser no metálico. Y el efecto que me genera, listo, si eso me desarrolla tumores, listo, mire, me desarrolla tumores malignos, listo, con evidencia de carcinogenicidad insuficiente en humanos y en animales, eso sería, ¿qué efecto? Cancerígeno, perfecto, muy bien. Ah, no, este Alexander está volando, está pero repilo. ¿Listo? Entonces miren que teniendo uno la guía de clasificación, lo que hace uno es eso. ¿Listo? Entonces, cuando uno está agrupando los factores de riesgo químico, lo que hace entonces es llevarlos a un grupo de clasificación, ¿cierto? Específica. Es decir, necesito saber si ese factor de riesgo, ese peligro químico, a cuál de los grupos pertenece. No me puedo quedar simplemente con decir que pertenece al grupo de químicos. ¿Por qué? Porque miren que en químicos el grupo es muy grande, es muy amplia la información. Entonces tengo que tratar de llegar a ser lo más específico que se pueda cuando estoy haciendo esa clasificación de esos factores de riesgo, para evitar ser tan general en la, ¿cierto? En la clasificación que se utilice. ¿Listo? Ahora, con relación a los efectos, ¿listo? Que es, digamos, donde uno a veces suele tener mayores dificultades. Voy a dejar acá, dejar de compartir. ¿Listo? Vamos a ir un poquito a mirar el otro documento que les tenía recomendado, que es el de la tabla de enfermedades laborales. Entonces vamos otra vez aquí a los documentos y está el decreto 1477 de 2014. Recuerden que este decreto es el decreto donde tenemos publicada la tabla de enfermedades laborales en Colombia. ¿Listo? Entonces, la primera partecita es como la introducción y eso tiene un anexo, ¿cierto? Ese documento tiene un anexo. Entonces vamos a entender, ¿listo? De dónde vienen, pues cómo se entiende esta tabla. Yo puedo encontrar entonces recuerden que esta norma lo que tiene es el listado de enfermedades laborales que existen y que se pueden clasificar en el país. Es decir, si un trabajador se enferma, me desarrolla una patología, ¿yo cómo puedo saber si esa patología está o no está asociada con el trabajo que ese trabajador venía realizando? Entonces, esta tabla está construida en dos secciones, perdón. Yo tengo una en la que entro por el tipo de agente o por el tipo de factor de riesgo o por el tipo de peligro. Entonces tengo acá los peligros químicos, físicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos, que es la forma más fácil de llegar desde la perspectiva de lo que nosotros hacemos. Es decir, ahorita vamos a mirar los agentes químicos, qué tipo de enfermedades suelen generar. La otra opción de yo entrar a esa tabla es entrar por la enfermedad. ¿Listo? Entonces, miren, cuando yo estoy haciendo la matriz, por ejemplo, de identificación de peligros y valoración de riesgos, pues normalmente yo voy y busco en agentes químicos, esos agentes químicos, qué enfermedades me pueden generar. Pero cuando yo ya estoy en un proceso de calificación de enfermedad laboral, yo ya tengo la enfermedad. Entonces, tengo un cáncer. Voy a ir a mirar esos cánceres que me los pudo haber generado. Entonces, puedo entrar de cualquiera de las dos formas. O puedo entrar por el factor de riesgo que me desarrolla una enfermedad, o puedo buscar la enfermedad, qué factores de riesgo me la pudieron haber generado. Y voy a llegar en ambos casos
digamos, al mismo resultado, y es establecer la asociación entre la enfermedad y el factor de riesgo, o el factor de riesgo y la enfermedad, que es, digamos, en algunos casos es 1 a 1, pero en esto normalmente es 1 a muchos. Es decir, un factor de riesgo me puede generar varias enfermedades, o una enfermedad puede estar generada por una misma enfermedad puede estar generada por varios factores de riesgo. Vamos entonces a ver los que vimos. ¿Listo? Nosotros vimos factores de riesgo de tipo químicos. ¿Listo? Entonces, en esos factores de riesgo de tipo químicos, mírenlos aquí. ¿Listo? Entonces, me está diciendo qué sustancias pertenecen entonces al grupo de factores de riesgo de tipo químico. Entonces, me está diciendo, mire, el arsénico. ¿Listo? Me está hablando del asbesto. ¿Listo? Me está hablando del benceno. ¿Listo? Me habla del berilio. ¿Listo? Me habla del bromo, del cadmio. ¿Listo? Del cloro. ¿Listo? Entonces vamos con el caso del asbesto, que era el que les venía contando. Entonces, mire, todos estos son agentes de tipo químicos. ¿Listo? O vamos con el de vamos a ver, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos alifáticos, el yodo, el manganeso, ¿listo? El plomo, el monóxido de carbono, ¿listo? Entonces, miren que acá me está hablando, vea, sustancias que son asfixiantes, ¿listo? Entonces me dice, entre las sustancias asfixiantes está, por ejemplo, el monóxido de carbono. Y me está diciendo, ojo que a monóxido de carbono se pueden exponer trabajadores que trabajen en estos sectores, ¿listo? En sectores, por ejemplo, de producción. ¿Se acuerdan el ejemplo que les hice cuando les expliqué? Entonces, el monóxido de carbono, recuerden que es un asfixiante porque ingresa a la sangre y lo que hace es que inhibe que el oxígeno llegue a las diferentes células. Eso, ¿en qué tipo de procesos los puedo ver o en qué tipo de actividad lo puedo ver? En empresas en las cuales hay producción y distribución de combustibles, en motores, en recintos cerrados donde se utilice soldadura con acetileno, en espacios cerrados donde se opere con calderas, en siderúrgicas, en procesos de fundición. ¿Por qué? Porque miren que en todos estos hay procesos de generación de ese monóxido de carbono. ¿Y qué me dice? Ojo que un trabajador que se exponga a monóxido de carbono, listo, me puede generar cualquiera de estas enfermedades. Miren que no es 1 a 1, me puede generar múltiples enfermedades asociadas a la exposición a ese monóxido de carbono. Significa que si, por ejemplo, listo, vamos a ver una que sea específica. Miren acá, me dice que el infarto agudo al miocardio, ¿cierto? Que en la CIE-10 aparece clasificado como el I-21, pudo haber sido generado por monóxido de carbono, ¿listo? Lo mismo que un paro cardíaco, ¿listo? Lo mismo que una arritmia cardíaca. Pero miren que, por ejemplo, ¿listo? Una conjuntivitis no está asociada con una exposición a monóxido de carbono. ¿Listo? Está asociada con una exposición a sulfuro de hidrógeno, que es otro asfixiante, pero que está presente en estas otras industrias. ¿Listo? Entonces, así es como uno, digamos, busca la asociación de esa sustancia, ¿listo? O ese agente químico que yo estoy buscando, ¿listo? En qué tipos de ocupaciones es común que se presente y qué enfermedades, ¿listo? O qué efectos patológicos es común que se me presenten, ¿sí? Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan del asbesto? ¿Listo? Entonces, miren, el monóxido de carbono es un asfixiante y es un gas, ¿listo? Mientras que, por ejemplo, el asbesto, ¿listo? Que el asbesto pertenece al grupo de los sólidos, ¿listo? Y es una fibra. Miren que el asbesto, si uno viene a la tabla de enfermedades laborales, ¿listo? Miren acá, ¿listo? Entonces, miren que el asbesto me puede generar, lo va a tener presente en cualquiera de estos tipos de actividades, ¿listo? Puede estar presente en un trabajador que labore en minas de asbesto, porque el asbesto es un mineral.
puede estar, por ejemplo, presente en sectores obreros en el que se manipule, por ejemplo, cemento, porque puede tener mezcla de fibrocemento, el famoso Eternit que uno inicialmente conoció, listo, eso fue fabricado inicialmente con una mezcla de asbesto-cemento, y ese asbesto entonces tiene la particularidad de que me puede generar, mire, cualquiera de estas enfermedades, listo, no solamente la asbestosis, que es la enfermedad laboral asociada con la exposición a asbesto, sino que también me puede generar cualquiera de estas neoplasias, de estos mesoteliomas, me puede generar un derrame pleural o me puede generar una placa pleural. Entonces, así es como uno empieza a hacer la asociación entre los factores de riesgo y las enfermedades laborales que se pueden generar producto de la exposición a esos factores de riesgo, ¿sí? No sé, no los quiero como cargar más de contenido, de información. Quisiera como de pronto como escuchar si tienen preguntas, dudas. Sí, esa 1477 es muy ladrilluda, ¿listo? Hay que digerirla muy bien porque es literalmente un mapa, eso es un mapa de ruta, ¿cierto? Porque me permite a mí buscar asociaciones entre la posible aparición de una enfermedad, que es finalmente lo que yo quiero evitar, y la exposición a un factor de riesgo. ¿Listo? Entonces, miren que esa va a ser exactamente, muy bien dicho, Alexander. Ese documento, esos documentos que les estoy mostrando son manuales que ustedes van a manejar de aquí en adelante y que son elementos que le dan a uno herramientas para uno poder trabajar cualquier tema que uno intervenga. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque lo que no aparezca en esa tabla va a ser muy difícil que usted luego pueda demostrar la asociación o la generación de una, pues, de esa enfermedad. Entonces, digamos que un trabajador desarrolla, por ejemplo, miren que aquí en ninguna parte, por ejemplo, habla de, habla de un cáncer, ¿listo? Habla de neoplasias de estómagos, habla de mesoteliomas, habla de asbestosis, pero por ejemplo no me habla de cáncer de pulmón, ¿listo? Significa que un trabajador que a usted le argumente una aparición de un cáncer de pulmón producto de una exposición a asbesto, ¿listo? Esa asociación no existe. Entonces, es muy difícil probar que la exposición a ese asbesto fue el que le generó esa enfermedad laboral, porque la enfermedad laboral como tal no está declarada en la tabla de enfermedades. Entonces, será muy difícil demostrar que está esa relación. ¿Puedo enseñarle algo que causa leucemia? Sí, Alexander, la leucemia, por ejemplo, en exposiciones ocupacionales se asocia con, por ejemplo, con la manipulación de benceno. ¿Listo? Entonces, el benceno, que está presente en muchísimos de los productos petroquímicos que se manipulan, ese benceno, uno de los principales efectos asociados con el benceno, con la manipulación y el trabajo con benceno, es la aparición de leucemia. Con gusto. Bueno, chicos, entonces esto es como para irlos como ambientando, ¿listo? La idea es que dime, compañera. Una pregunta. Dime. Pues ahí no dice cáncer de pulmón, pero por ejemplo, hasta donde yo sé, digamos, las neoplasias son formaciones de tumores malignos o benignos. Sabemos que los malignos son cáncer. Bueno, entonces miren acá, vamos con algo. Y digamos que acá también es importante que ustedes aprendan a identificar cuando algo simple, así para que ustedes lo manejen. Cuando uno lo incapacitan por cualquier cosa en la EPS, a usted lo incapacitan bajo una patología. ¿Listo? Esa patología es lo que se conoce como la clasificación CIE-10. Eso es lo que ustedes acá ven, ¿cierto? Clasificado, identificado entre paréntesis.
Entonces, es muy importante porque cuando usted está en un proceso de calificación, esos procesos de calificación se asocian con esa patología. Entonces, si lo denominan neoplasia, perfecto. Listo, es decir, está clasificado dentro de la CIE-10 como una C34, que es una neoplasia maligna de bronquios y de pulmón, perfecto. Pero si tiene otra clasificación diferente, listo, que no corresponda a ninguna de esas, entonces en ese caso, listo, no va a poder considerarse que existe esa asociación con ese, pues con ese factor de riesgo. ¿Listo? Estoy tratando de buscar por aquí. Edema, bronquitis. Mira acá, digamos, por ejemplo, acá está el tumor maligno. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la clasificación CIE-10 que le den a la enfermedad. Entonces, a veces los médicos son un poquito perezosos en ese proceso de asociación de las enfermedades y hay que tratar entonces de tener muy clara esa relación, ¿listo? Con la clasificación de la enfermedad. Bueno, chicos, no sé si tengan más preguntas. La idea es que la segunda parte de este taller la vamos a hacer el sábado. ¿Listo? Recuerden entonces que estamos trabajando, esta semanita estamos trabajando entonces con químicos, con peligros y riesgos químicos. Y pues la idea entonces es que el sábado hagamos unos ejercicios de aplicación más específicos para que vayan fortaleciendo esa identificación de a qué grupo pertenecen, a qué grupo de peligros químicos pertenecen y los efectos asociados con cada uno de ellos. Nos vemos el sábado si Dios quiere, sí, chicos. Muchas gracias. Con todo el gusto, chicos. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, profe, que estén muy bien. Gracias, chao.